Les tenemos además, recuerden, una lista más adelante de viviendas en distintos puntos del país de Cuba, por supuesto, y los precios, en cuánto se están vendiendo. Para analizar este tema, repercusiones económicas, políticas, detrás de todo esto, me acompaña por una parte Jorge de Armas. Jorge, analista político, codirector del Cuban American for Engagement. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. Y también Camilo Loret de Mola. Camilo es abogado cubano experto en estos temas. Muchísimas gracias, Camilo, por estar aquí. Bueno, hay un paquete de 5 medidas y la primera pregunta para ti, Camilo, ¿a qué se deben estos cambios? Bueno, fundamentalmente a un derecho legítimo que tiene el gobierno de Cuba de cobrar impuestos sobre operaciones de compraventa de vivienda o de bienes inmuebles. Si te pones a ver, de estos 200.000 traspasos de propiedades de inmuebles que sucedieron durante este año, solo 88.000 fueron declarados como compraventas. Y existen suficientes elementos como para pretender que el resto de los 112.000 que no fueron declarados como compraventas también son compraventas. Pero fueron camuflajeados de alguna u otra forma como traspasos de propiedades, donaciones u otros actos que no implican dinero por el medio, aunque en realidad se vendieron. Y de los 88.000 que se hicieron, los precios a los que se declararon ante el fisco y por los que se pagaron impuestos fueron por debajo de la cuantía real que se manejó. Y entonces el gobierno se quiere proteger en aras de eso y está tratando de establecer cánones específicos para cuando tú vendas tu casa, obligatoriamente por el tamaño de tu casa y no por el valor de la compraventa, tengas que pagar. O cuando la traspases por el tamaño de tu casa y no por el acto jurídico que hagas, también tengas que pagar impuestos. Ahora, ¿cómo se fijan esos precios? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una estructura, se usan comparables según pies cuadrados. ¿Hay esa estructura para poder medir exactamente en esta zona del vedado una propiedad de tantos pies cuadrados vale tanto? Yo creo que hay que hacerla. Yo creo que esto es parte de un proceso de ordenamiento, no solo jurídico, sino también normativo, del ejercicio ciudadano en Cuba. El gobierno, como dices muy bien, está estableciendo instrumentos para que la población pueda ejercer el derecho libre de la compra y venta de inmuebles de acuerdo a valores, que son valores fijos, que puede ser del inmueble en sí, y valores agregados que tienen que ver con el terreno, la ubicación y todo esto. Me parece que es una práctica general, en todo el mundo que esto exista. Ahora, en Cuba, ¿qué seguridad legal se le da al inversionista, a la persona que compra, que vende, que esa propiedad la van a mantener? A través de los años hemos visto que el régimen de La Habana ha hecho muchísimos cambios. Lo sé. Y yo creo que parte también de la necesidad de implementar derechos y obligaciones que tanto tenga que cumplir el que compra, el que vende, como el propio Estado. Con la vivienda es cierto que ha habido muchas expropiaciones. Hubo un tiempo en el cual si tú abandonabas el país, decidías vivir en otro sitio, la perdías. 50 años. Bueno, sí, un tiempo, porque una vida, ya no es así. Una vida. Porque ya no es así. Una vida. Pero ya no es así. Pero espérate, no lo veamos así. No podemos, Camilo, no podemos. Amparo legal para los compradores y vendedores en el pasado, nulo. En el presente está por ver. Lo estoy diciendo, hay que crearlo, hay que crearlo. Y vamos a ver un elemento fundamental. Este comprador y este vendedor, que en su mayoría son cubanos, han tenido en sus espaldas que sufrir constantes confiscaciones, cambios de rumbo. Hoy se acepta la compraventa, mañana es contrarrevolución, mañana es darle dinero al enemigo. O sea, ha habido un cambio constante y mucha gente decía que era la voluntad de Fidel Castro, que ahora no está y que por la de Raúl va a cambiar. Todo puede suceder. Esas libertades que en algún momento se autorizan o se aprueban en Cuba tienen vida limitada en ciclos que se repiten constantemente en ese no un tiempo, sino en esa vida que nos ha tocado vivir, que son los 50 y tantos años. Yo te digo, sí, yo creo que esto forma parte de un proceso de reorganización del aparato jurídico y normativo de Cuba, que va a establecer ciertos derechos, que está abriendo espacios. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Que no. El país hay que arreglarlo desde los aspectos más importantes. El registro de la propiedad, el derecho de la propiedad en Cuba, que es una cosa arbitraria y un monstruo con 1000 cabezas. El derecho al traspaso, al libre traspaso de la propiedad como tal. Los derechos civiles. Pagando los impuestos correspondientes, que es lo que está medida. Eso todavía está muy limitado. Hay zonas donde no se permite. Ahora mismo, una de esas medidas, hay impuestos Camilo, que son absurdos.
absurdos, hay cuestiones que están descabezadas porque responden a otra época, hay zonas congeladas, zonas especiales, como en todo el mundo, Camilo. No. Como en todo el mundo. Aquí el libre albedrío es muy limitado. Y esas cosas, en vez de arreglar lo que es el cúmulo general, empiezan arreglando la caja contadora, la caja registradora. Eso siempre pasa igual. O sea, el gobierno cubano dice, vamos a mejorar, se pueden vender las casas. No se resuelve el problema de darle material al tipo para que arregle su casa. No se resuelve el problema de que el tipo pueda disponer cuando le dé la gana como quiere vender. Tiene que ser dentro de los cánones establecidos. Ahora sí, pero la contadora tiene que funcionar. Una pregunta. Hablábamos anteriormente que durante mucho tiempo a mucha gente se le confiscó su casa, confiscaron propiedades. 50 años, como decía Camilo. ¿Cómo se le justifica a ese cubano que se le quitó en un momento determinado una casa que pagó, que sudó, que estuvo pagando durante tiempo, que la perdió, y ahora resulta que cambian las reglas del juego? ¿Hay una doble moral? No creo que sea una doble moral, sino un cambio de las reglas precisamente de juego. Eso ha pasado innumerables veces en la historia. Una de las casas que se están vendiendo hoy día pertenece a una de las personas que no se está ¿quién le está vendiendo? ¿Quién le está? Yo lo sé, puede ser la misma mía, que yo estoy en... Déjame terminar un momento, Camilo, que te extendiste un poquito ahí. Adelante. Yo creo que tiene que... Evidentemente en derecho hay una serie de instrumentos que no tienen carácter retroactivo, jamás. Entre ellos, muchas de las expropiaciones que han pasado, no solo Cuba, sino muchísimos países. Yo lo que creo que hay una voluntad de ordenar. En muchas de esas medidas, de las 5 medidas, también están la generación de nuevos subsidios para aquellas personas que lo necesiten. Se van a regularizar más de 20.000 casas que fueron construidas sin los permisos necesarios. Se va también a fomentar el hecho de que cierto tipo de viviendas que están en condiciones realmente, digamos, deprobables, sean arregladas con estos subsidios. Yo creo que hay una voluntad de ordenar y que no se puede ningunear. O sea, que si me permiten, vamos a poner, para ilustrarles a ustedes cómo está ese valor de las propiedades y de nuevo la pregunta de cómo, de dónde salen estos precios. Tengo, por ejemplo, esta casa en Santa Catalina, La Víbora, ¿no? De 7 cuartos, 7 dormitorios, ahí tienen el precio, 298.000 CUC. Hay otra imagen diferente desde el interior de esta casa. Son imágenes, además. Ahí está la segunda. Casa en Miramar, 6 cuartos, 6 habitaciones. ¿Saben el precio? 1.250.000 CUC. Jorge se ríe. Jorge se ríe. No, pero se vende. Tenemos, ahí está la otra instantánea. Vamos con esta casa también Miramar, 5 cuartos, 550.000 CUC. Otra imagen de esa casa. Vamos ahora Santa Marta, Varadero, 2-3. 100.000 CUC. Ahí tienen la imagen, otra parte también de esa propiedad. Trinidad, 2-2, 43.000 CUC. Ahí tienen imágenes de cada una de estas propiedades. Repito, esto es hoy, el real estate del mercado de bienes raíces hoy en Cuba. Vamos ahora con esta casa que es para extranjeros. Es una playa del este. En Playa del Este es 150.000 euros, sería que 186.939 dólares, ¿no? Aproximadamente para el inversionista. Habana Vieja, 2-4, 50.000 CUC. Y la última que tenemos en el mercado, 3-1, 70.000 CUC en el Vedado. ¿Por qué te reíes, Jorge? No, porque me parecen precios que son desorbitados, pero bueno, o sea, me reía más por el contraste. Ya. O sea, yo creo que sí, que evidentemente alguien la comprará. Yo creo que hay 2 mercados. Y esas son cosas que va a vivir Cuba y que va a vivir cualquier lugar. O sea, nosotros mismos sabemos que hay muchas personas que residen, cubanos residentes aquí o en cualquier parte del mundo, extranjeros, que tienen un poder adquisitivo que a través de terceras personas están comprando casas en Cuba y están invirtiendo. Probablemente este 1.200.000 CUC no sea para el cubano de a pie. Hay un trabajo muy bueno que recomiendo de un ingeniero informático, de un profesor de la UCI que se llama Yudivian Almeida en Cuba, que hace un estudio de datos sobre este último año de la autorización de las ventas. Y es muy significativo porque menciona estos ejemplos, pero también menciona otros. Se está zonificando el país. Todo el mundo sabe que una casa en Miramar tiene un precio y en el Fanguito tiene otra. Pero es evidente, por supuesto, pero yo insisto en lo mismo. Es absurdo lo ¿De dónde salen esos precios? ¿De aquí? ¿De dónde salen? De aquí. Yo creo que... Esto es un mercado especulativo. ¿Especulativo? Especulativo puro. Esa casa que tú ves en Miramar
no es un dueño original de los que ha vivido durante estos 50 años. Esa la compró alguien, la reparó y la está vendiendo. Es un mercado especulativo y está pasando. Son gente que viene de los Estados Unidos. Pero de nuevo, ¿basado en qué se paga en el precio que lo compró? Miraflor? Ese hombre compró esa casa en 800.000. Y la reparó y sabe que con lo que le puso ahora tiene gente que se la compra. Claro, este es el que se declara, el que se pone en los sitios públicos y en Rebolico, en lugares así. El día de mañana, ¿quién va a decir esto vale tanto? ¿El gobierno tiene que tener, ya sea en cuanto a temas de zonificación o no, el gobierno ¿quién le va a está hacer el dejando... evalúo de esa propiedad en un momento determinado? No. El gobierno no se está metiendo en el precio a que tú la vendes. El gobierno lo que te está diciendo es, dime la verdad en cuánto la vendes, que nadie en el mundo trata de decir la verdad. No. Dime la verdad y sobre eso pagamos un impuesto. El gobierno no se mete en lo que tú la vendes. El gobierno está diciendo, como tú no vienes y me dices la verdad, yo voy a calcular un precio base sobre el que tú me tienes que entregar. ¿Quién viene primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a la hora de comprar una casa, primero en Estados Unidos la mayoría de las casas no se compran al contado, se hace una hipoteca. El tema del sistema bancario cubano no hay hipoteca. No existe el tema de la ni hipoteca. Se paga en plazos, por ahí. ni se paga y aquí al que cuida el valor de la propiedad es el banco, porque el banco no te va a prestar dinero por una propiedad que no vale eso. Esto es un mercado que se está adaptando, o sea, se está llenando la pileta. Esto tiene diferentes niveles y el lado allá está más lleno que el más vacío del lado acá. Pero no es que haya llegado al tope del precio, o sea, ese mercado no se ha fijado. Hay mucha gente que no entra todavía a comprar. Estamos hablando de compradores pequeños, fundamentalmente. En Cuba no hay nadie que tenga una cadena de casas compradas. En Cuba no hay nadie que tenga una red de propiedades en todo el país. Son ventas puntuales y específicas de gente que llega con un nivel medio, nunca con un nivel superior, se mete en un tipo de negocio y empieza a esperar a ver cómo la puede o revender o reparar para tenerla en el momento de un cambio en Cuba. Según este trabajo... Déjame terminar, por favor, como me dijiste ahorita. En los años 90... rompe el boom de vender casas en Cuba. Y viene precisamente por la caída del campo socialista. ¿Y quiénes vienen a comprar casa a Cuba? Húngaros, checos, rusos, búlgaros, que vivieron el momento de la transición y vieron que ese cuento de que venían a quitarle las casas... Y perdona mi desconocimiento, ese húngaro, ese búlgaro, ese checoslovaco que iba a comprar, ¿se le registraba la propiedad a su nombre? No. Era un fenómeno espectacular del que vivieron muchos jurídicos y muchos abogados en Cuba. O sea, había que hacer un arte de birlibirloque para, con todos los papeles. Era una especie de ruleta rusa lo que estaban jugando. Era una ruleta rusa, pero los tipos decían, apostaron a que se caía enseguida Vamos a escuchar a Jorge. Jorge, adelante. ¿Yo? Adelante. Yo lo que creo en los mercados, mira, el mercado es un mercado, como dice Camilo, especulativo. Es un mercado que se basa en qué se ha pagado, qué se puede pagar, qué se espera que se pague. Y yo creo que lo que está haciendo el Estado cubano en este momento es intentando regular una base sobre la cual calcular un sistema tributario. Eso evidentemente no está asociado a una apertura bancaria, a una apertura hipotecaria, a una apertura de créditos. Yo creo que todo es necesario. Se están dando los primeros pasos. Hay un paquete de medidas que va a favorecer el ordenamiento de la compra-venta. Y siempre el que controla además después el valor de la propiedad va a ser el banco porque está velando por su inversión. Sí, veremos que no hay banco. Les voy a preguntar algo, tengo que irme, un sí o un no, no más que esto. Si tú tuvieras $1.250.000, ¿irías a Cuba a comprar esa propiedad en Miramar? No, yo tengo casa en Miramar. Yo tengo mi casa en Miramar. Pero tendrías como inversión. No me arriesgaría. ¿Sí o no? No me arriesgarías. ¿Tú, Jorge? Yo sí. ¿Tú sí? Bueno, ahí lo dejamos. Compraría tres con ese dinero. Bueno, muchísimas gracias. Pero te asesoraría legalmente y te cobraría un contrato. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa.